Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. De nuevo, mi nombre es Jenner Miranda Calderón. Es un gusto compartir la palabra del Señor con ustedes en este canal 27, que para mí es una bendición trasladar el Evangelio a través de este canal. Quiero invitarlos en esta mañana, hermanos y hermanas, a que con la Biblia podamos nosotros seguir aprendiendo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El tema de hoy es un tema que tiene que invitarnos a reflexionar y es un tema que tiene que ubicarnos en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. La búsqueda de Jesús. ¿Cómo estamos buscando a Jesús? Y es importante entender la palabra para poder precisar lo que el Señor tiene en nuestras vidas. Lo invito a que abra su Biblia, ahí en Juan capítulo 6, 24 al 35. Juan capítulo 6, 24 al 35, dice de la siguiente manera: Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Los invito a orar un momento, mis hermanos y mis hermanas. Oremos al Señor. Padre, estamos en esta mañana, en este domingo, viniendo a adorarte, Señor, viniendo a glorificar tu santo nombre y viniendo a predicar tu evangelio a través de este canal. Que el poder de tu denuedo, el denuedo de tu palabra, se manifieste, Señor, en el corazón de la vida de mis hermanos y mis hermanas que están viendo este canal. Y que tu palabra, Señor, vaya transformando nuestro corazón de acuerdo al Evangelio de Cristo Jesús. Sea tu nombre glorificado en este día, en Cristo. Amén. Déjenme compartirles una historia muy interesante. Hay un personaje muy recordado que era tan pequeño que cualquiera iría para poder recordarlo de alguna manera a qué se debe. Y no es nada más que Napoleón Bonaparte, ese gran personaje que hizo grandes conquistas. Y una de las cosas interesantes que me llama la atención de Napoleón Bonaparte, para poder precisar en el sermón de esta mañana, es que en una ocasión pasó revista militar a todos sus soldados. Y entre sus soldados había un soldado anciano con cicatrices, y este soldado estaba parado con todos como que fuera un soldado joven.
Y entonces se fue al soldado, como de costumbre, lo hacía Napoleón, y le fue viéndolo a los ojos y le dice lo siguiente: en Hol estuve, dice el soldado. En Jena estuve, dice el soldado. En Smolensk estuve. En Bresda estuve. Está bien, mi valeroso capitán, dice Napoleón. Y le pone la gran cruz de honor en el pecho. Cuando yo leo esta historia, miren, mi hermano y mi hermana, me pregunto qué vamos a responder nosotros cuando allá se pase lista. Como dice este canto, ¿qué vamos a responderle a Jesús como creyentes, como hijos de Dios, cuando nos pase lista y nos pregunte en qué nos ubicamos, en qué estuvimos, cómo lo buscamos, por qué lo buscamos, en dónde pusimos más interés? Y vale la pena decirlo, ¿sabe por qué, hermano? Muchas veces nuestra búsqueda no es al Cristo de la gloria, no es al Cristo del Evangelio. Buscamos otras cosas menos a Jesús. Y cuando yo pienso en este pasaje, he tratado de simplificarlo para llegar al corazón en comunidades de hermanos y hermanas que están leyendo la Biblia y están estudiando la palabra del Señor. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 24 al 35, nos deja una enseñanza muy importante para poder comprender cuál es la auténtica búsqueda de Jesús. Y lo primero que viene a hacer Jesús, mis hermanos y mis hermanas, es a confrontar al Cristo material. Yo le he puesto así, Cristo material, especialmente pensando en aquellos que buscan, miren, intereses económicos, intereses egolátricos, intereses de poder, intereses de ambición, que buscan aparentemente a Jesús, pero lo que quieren es que Jesús les responda a sus intereses y no al interés del Evangelio de Cristo Jesús. Por eso la palabra del Señor, mire en el versículo 24, si vamos al contexto, Jesús había alimentado a 5,000 y había hecho grandes cosas, grandes señales, como dicen en algún momento, y la gente, lo curioso del caso es que, mire, hermano y hermana, cuando Jesús confronta el pan material con su propuesta del reino, Jesús viene y nos da a conocer cuál era la búsqueda de Jesús. Y esa pregunta, eso me lleva a una pregunta de desafiarlo a usted y de desafiarme a mí. ¿Cuál es la búsqueda del Jesús de hoy? Y mire, dice que la multitud estaba tan impresionada que en el versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, se montaron en las barcas o subieron a las barcas y fueron buscando a Jesús. Ahora la pregunta, ¿qué había detrás de esa búsqueda? ¿Cuál era el interés de los que se montaron en la barca o subieron a la barca? Y es importante entender esto, mis hermanos y mis hermanas. Dice que entraron a las barcas buscando a Jesús, una profunda ausencia del sentido de vida de Cristo. ¿Qué quería Cristo? Y es lo importante para poder comprender la palabra del Señor. Jesús viene a desenmascarar, oiga bien, Jesús viene a desenmascarar esa realidad profunda de la ausencia del sentido de la búsqueda auténtica de Cristo Jesús. Y el versículo 25 empieza a describirlo y dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis. Póngale cuidado a esa palabra. Que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hermanos, cuando Jesús viene a desenmascarar esta realidad, posiblemente los que estaban en la barca ni entendían lo que estaba sucediendo, pero su búsqueda no era la que verdaderamente tenían que hacer.
Como hay tanta gente que llega a los templos, hay tanta gente que está dentro de las comunidades de fe, en las iglesias, pero fíjense, hermanos y hermanas, con todo el respeto, muchas de las personas, muchas de las gentes que llegan a los templos, en muchas ocasiones no están entendiendo por qué buscan a Jesús. Y Jesús viene a plantear específicamente, a desenmascarar esta realidad. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso le pregunto, ¿por qué estamos buscando a Jesús? ¿Y qué clase de Jesús estamos buscando hoy? Y Jesús plantea la propuesta de su reino al decirnos lo siguiente en el versículo 27. Mucho cuidado, iglesia. Mucho cuidado, hijos e hijas del Señor. Recuerden que somos un pueblo de Dios. Y en este mundo venimos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Miren lo que dice la palabra. Versículo 27. Trabajad, no por la comida. Si quiere, póngale ahí. Trabajad no por la comida material, que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí es donde hay que ponerle cuidado a la palabra y detenerse un momento a pensar en el planteamiento de Jesús. Dice, trabajad no por la comida que perece. Y déjeme decírselo bien, trabajad, buscad no por el Cristo material, que es lo que tanta gente hoy está buscando, de un Cristo material. Jesús no responde la pregunta que le hace en el versículo 25. ¿De cuándo llegaste aquí, Jesús? Pareciera que estaban muy condescendientes con Jesús por el acontecimiento del alimento de los 5,000. Sin embargo, Jesús no se detiene en este tipo de cosas. No se detiene en este tipo de camaraderías. Jesús viene, hermanos, a encontrar verdaderamente el planteamiento con una reflexión profunda. Cómo encontrar al Jesús de la cruz, al Jesús resucitado. Y plantea esa reflexión profunda cuando dice hay que trabajar, en otras palabras, hay que ganarse el alimento. Cuando Jesús dice no el material, no el que no está la gente acostumbrada a sufrir por ese alimento, lo lleva más allá de esta materialidad agobiante, de esta superficialidad de vida. Hermanos, con todo el respeto, mire, no solo los del mundo están viviendo una superficialidad de vida, nosotros también caemos en la trampa. Nosotros también nos afanamos en este tiempo por las cosas materiales. No nos conformamos con lo que tenemos, queremos más. Y entonces Jesús viene a desafiar, a llevarnos más allá de esta materialidad agobiante. Cuando dice la palabra del Señor, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Mire, le voy a decir una cosa, con todo el respeto, hermano y hermana. ¿Cuántos de nosotros trabajamos todos los días y muchas veces trabajamos y trabajamos y trabajamos? Y hay hermanos que tienen hasta 3 trabajos por tener tanto dinero. ¿Cuántos trabajamos y no tenemos tiempo ni para comer? No tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo para poder ir a la iglesia, no tenemos tiempo para servir al Señor, que es mire, el punto fundamental, la prioridad de los hijos de Dios, el reino de Dios y su justicia. Y lamentablemente, le voy a decir una cosa, hay tantas personas que trabajan tanto, acumulan tanto, tienen tanto dinero, que resuelven su relación familiar llevando a sus hijos a un viaje a Disney, los que tienen dinero, o a la capital, los que vienen del interior. Y mire, hermano, con todo el respeto, esa no es la vida eterna. Esa es la vida material. Por eso la situación hoy de este mundo es una situación enfermiza. Hay mucha violencia,
hay mucha corrupción, hay mucha mentira, hay mucha superficialidad, porque no estamos viviendo y no estamos buscando al Cristo de la vida eterna, sino que nos enredamos con el Cristo material. Buscamos a Cristo para que nos dé, buscamos a Cristo para que nos dé una casa, nos dé un carro, nos dé anillos, nos dé dientes, nos dé tantas cosas que le pedimos al Señor. Mire, qué terrible. No hemos entendido la búsqueda de Jesús. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hemos caído lamentablemente en esta realidad? No estamos buscando la comida eterna. Y como dice la palabra, la comida que a vida eterna permanece. Decimos, no hay. Como decía un actor mexicano, mire, no hay. Lamentablemente, hermanos, esa es nuestra realidad. Y hoy el Señor viene a confrontar nuestras vidas, a recordarnos, como lo vimos en Efesios, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos y sus hijas. Si usted, mi hermano y mi hermana, ha sido escogido por el Señor, oiga bien esto, usted es llamado a vivir para la vida eterna. Usted es un peregrino de esta humanidad, de este mundo. Este mundo no es el mundo que nosotros esperamos. Nuestro mundo está en el reino de Dios, que pronto vendrá para siempre con nosotros. Por eso el reproche de Jesús es que han limitado su horizonte de vida. Han limitado, miren, al Cristo de la vida eterna, al Cristo de la gloria, al Cristo de este Cristo de la nueva humanidad, a un Cristo material. Y lamentablemente nos hemos enredado, hermanos, con todo el respeto. Hemos desfigurado a Cristo. Hemos hecho del Cristo un Cristo que no es. Y estamos adorando al Cristo del dinero, al Cristo del poder, al Cristo de la ambición. Ese es el Cristo material. Y ese Cristo material no nos permite vivir como los hijos y las hijas del reino en este mundo. Caemos en la trampa de los hijos del mundo de este tiempo. Caemos en la trampa de la mentira, del robo, de la injusticia y de tantas cosas que se ven en este mundo. Y la palabra del Señor, hermano, mire, a esta búsqueda equivocada, Jesús viene a confrontar. Jesús viene a hacernos comprender que a esa búsqueda material que mutila el propósito del designio creador de la nueva humanidad, de la propuesta de la nueva humanidad en Cristo, los valores del reino, los valores de una iglesia, la moralidad de una iglesia no es como la moralidad de este mundo. No nos ha llamado Dios a vivir como vive este mundo. Este mundo es un mundo de fantasía. Para los que saben de Disneylandia, como le dicen, miren, es un mundo de fantasía. Usted llega y ve las cosas más espectaculares y pareciera que nos entretenemos en tantas cosas tan espectaculares que nos olvidamos de la esencia. Nos olvidamos del Cristo resucitado, del Cristo mutilado, del Cristo que nos llama a vivir de acuerdo a su voluntad. La búsqueda de Jesús, hermanos y hermanas, la búsqueda de Jesús se concentra en la obra de Dios. Mire lo que dice Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y posiblemente esa sea la pregunta de muchos. Esa sea la interrogante de muchos evangélicos. Y viene en el versículo 29 Jesús a responder. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Cuidado, iglesia. Que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, mire, que creáis en el Cristo que vino a morir por nosotros. Que creáis en el Cristo que vino a plantear una nueva realidad, una nueva manera de vivir, que nos sacó del mundo para vivir de acuerdo a su voluntad. Y es aquí donde entonces aparece esta pregunta que desentona. ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire,
Jesús venía hablándolos, venía confrontándolos con una manera equivocada que estaban teniendo los que iban buscando a Jesús. Estaban interpretando mal la búsqueda y lo estaban buscando como el Cristo material, como el líder que podía darles poder, como el líder que podía levantarles el ego. Y a esa pregunta desentonada, la respuesta concreta de Jesús: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Este es el trabajo que Dios quiere, que le prestemos atención al proyecto de Dios en Jesús. Pero miren, hermanos, el proyecto de Jesús no es que yo le cante bonito, que yo le adore bonito, que yo salte bonito. Perdonen, no es esa la obra de Dios. Esa es adoración, que es parte de la obra de Dios. Pero es la exaltación, es la liturgia que nosotros preparamos para adorar al Señor. Pero Jesús nos está enviando algo más importante. Cuando dice esta es la obra de Dios, el trabajo que quiere Jesús que le prestemos atención, hermanos, es al proyecto redentor de la nueva humanidad. Es la adhesión, el tener a prioridad, oiga, a la prioridad en nuestra vida tiene que ser Jesús, tiene que ser su reino. Eso es adherirse a Cristo, a su persona, a su modelo de vida, a su sistema, a sus valores, a sus principios. Hay mucha gente que le da pena tratar muchos principios y valores del reino que son profundos. Hermanos, tenemos que revisar la palabra, estudiar la palabra. Miren cómo Jesús nos quita del Cristo material para ser sensibles como Él ha sido sensible. Y la obra de Dios es que nosotros vivamos el modelo del reino de Dios en esta sociedad. Y lo que esta sociedad vive no es el modelo de Dios. Y lo que a veces vivimos en nuestras iglesias no es el modelo de Dios. Mire, hay muchos principios. Como usted puede irse a Efesios capítulo 4. Ahí mire lo que dice Efesios capítulo 4. Un texto que está relacionado con lo que venimos a predicar. Dice: yo pues preso en el Señor, versículo 1 del capítulo 4. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y todo lo demás que viene de Efesios. Efesios es una carta que nos habla de cómo debemos de vivir los cristianos. Y mis hermanos, aquí hay otra pregunta desentonada que viene después. ¿Qué señal haces? ¿Qué obra haces? Todavía están interpelando a Jesús para que veamos y te creamos. ¿Qué obras haces? Miren, en resumen, no caiga usted en esta trampa. No busque a Jesús por señales, no busque a Jesús por milagros. Hay tanta gente que busca a Jesús por milagros. Hay tanta gente que busca a Jesús por señales, que pase algo en el cielo, que pase algo en el templo. Hermanos, lo más maravilloso que nos ha pasado es que Cristo vive en nuestro corazón, que Cristo es el Señor de nuestra vida. Eso debe de ser lo relevante para nosotros. Y Jesús, la respuesta a la búsqueda concreta está en los versículos 32 al 35, y lo leo rápido. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cómo comen los creyentes? ¿Cómo se alimenta la iglesia? ¿Cómo disfrutan los cristianos? ¿Cómo disfruta el pueblo de Dios? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Oiga, da vida al mundo. La verdadera vida está en Cristo Jesús. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, y ahí viene la palabra concreta: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabe por qué hay mucho evangélico con hambre? ¿Sabe por qué hay mucho evangélico con sed? Porque no buscan al Jesús eterno, no buscan al Jesús del proyecto de Dios, buscan al Jesús material.
Y es ahí donde, ante las exigencias de prodigios y señales, Jesús insiste en la distinción. El maná no era el pan del cielo, ni dio vida definitiva. Esta la da otro pan que tiene su origen en el Padre. Jesús es el verdadero pan del cielo que da vida al mundo y satisface, oiga bien, y satisface toda necesidad de las personas. Por eso Jesús les dijo: mas buscad primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Termino invitándolo a lo siguiente. Hoy hay muchas personas que se mueven por los malentendidos de la búsqueda de Jesús. Al resquebrajarse este mundo de los ideales y de los valores, muchas personas se mueven hoy exclusivamente por el afán de acumular, de tener bienes materiales y disfrutar a ellos a tope, incluido muchos evangélicos que han caído en la trampa del Cristo material. Cuando Jesús pregunte dónde estuvimos como creyentes, cuando Jesús pregunte dónde estuvimos como iglesia, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será su respuesta? Esta ansia de poder que hoy hay en este mundo, en esta tierra, de consumir, de gozar, acaba sofocando todo el modelo de una nueva realidad, de una nueva vida. La búsqueda de Jesús del Evangelio y su modelo de vida nos interesa hoy. El ideal del bienestar superficial nos pone ciegos y no nos permite buscar a Jesús como Dios manda. Por eso hoy la palabra del Señor nos dice: creer en el enviado, trabajar por el alimento que a vida eterna nos da, sin término, una vida eterna. Es romper con toda la superficialidad y apariencia. Para romper con el Cristo material, hay que poner, como dice la palabra de Dios, al pan dentro del corazón. Hay que comer del pan de la vida eterna. Mire, este mundo se pasa. El dinero se acaba, y mayormente cuando el dinero es mal habido. Por eso los invito, iglesia bendita, iglesia de Cristo Jesús, no caigamos más en la trampa del Cristo material. No caigamos más en la adquisición de bienes y poderes que no agradan a Dios y que no honran a Dios. Usted va para la vida eterna. Busque al Cristo de la vida eterna. Oremos al Señor. Padre, con todo nuestro corazón, hemos predicado tu palabra. Y tú conoces la vida de los hermanos y hermanas que están oyendo este sermón y viendo este canal. Tú sabes cuántas trampas diabólicas hay en el mundo para destruirnos y hacernos caer en la trampa de buscar a un Cristo material, a un Cristo de señales, a un Cristo de prodigios. Pero tú nos has enseñado que eres nuestro pan. Señor, nos arrepentimos, te pedimos perdón, porque muchas veces nuestros intereses no son el interés del pan que a vida eterna nos lleva. Sé tú el centro de nuestras vidas, Cristo Jesús. Sé tú el pan que nos alimente. Sé tú el pan que nos transforme. Sé tú el pan que nos haga nuevas personas. Sé tú el pan que nos haga los hijos y las hijas de luz en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea la gloria por siempre. Amén. Gloria al Señor. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.